Es una red. Es el capítulo 11 del CCNA 1 de Cisco versión 5. En este capítulo vamos a visualizar el tema de cómo crear y crecer en una red de redes y también una red LAN, cómo mantener la seguridad en la red, el rendimiento básico, así como la administración de los archivos de configuración Cisco IOS y el enrutamiento integrado. Bien, vamos a pasar a ver un poco lo que son las topologías. Bien, es cierto, este video no está reemplazando a la clase, pero sí está dando unas pautas para llevarla adelante. Las topologías de una red pequeña típica. Tenemos a un switch que está conectado a una PC de estación, a un teléfono IP, a un servidor y también a un router, el cual nos va a conectar a una red WAN. En la selección de dispositivos para redes pequeñas, los especialistas en TI debemos tener en cuenta lo siguiente, por ejemplo, el tema de costos, los puertos, cuántos puertos va a tener o cuáles son los tipos, la velocidad de estos puertos y si requerimos aplicar modularidad o vamos a utilizar switches fijos, también se requiere una facilidad de la administración, ya que podría tornarse confuso si no se tiene ordenado y administrado. El direccionamiento para IPs en redes pequeñas se debe planificar, registrar y mantener un esquema de direccionamiento que sea basado en unas tablas y en políticas de la organización. Por ejemplo, cuáles se deben determinar para usuarios finales, para servidores y periféricos, para los hosts que se acceden desde Internet y también los dispositivos intermediarios. Estos esquemas planificados van a ayudar al administrador a realizar el seguimiento de dispositivos y resolver algún problema. Asimismo, controlar acceso a los recursos, ya sea del personal que está en la red o de personal externo. Es importante aplicar la redundancia por un tema de seguridad y también de confiabilidad. De esta manera podemos eliminar puntos de error únicos y también mejorar la confiabilidad de la red. Si aquí nosotros tenemos una red en la cual el usuario quisiera llegar a esta PC o a este servidor y si el enlace cayera por aquí, entonces tiene la posibilidad de venir por este lado. Entonces, es un tema de redundancia interesante, a la vez podría resultar también un poco costoso. En cuanto a las consideraciones para redes pequeñas, se debe incluir lo siguiente, por ejemplo, aportar seguridad a los servidores de archivos y de correo en una ubicación totalmente centralizada, proteger no solamente con medidas de seguridad física, sino también lógica, crear una redundancia en granja de servidores por si se cae algún enlace, alguna conexión, asimismo, crear las rutas redundantes para los servidores. Esta es una muestra de cómo se puede dar prioridades al tráfico. Como saben, primero va voz, los HTTP, mensajería y FTP. Este orden también se puede cambiar. ¿Cuáles son las aplicaciones comunes en las redes? Tenemos los que se conocen en la red y los que se manejan desde la capa de aplicación, como por ejemplo un HTTP, etcétera, ¿no? Y acá te programas de software que se puede manejar a nivel del sistema operativo. Aquí tenemos protocolos en redes pequeñas que se puede determinar a partir de algunos procesos de comunicación de extremos, tipos de mensaje, la sintaxis, los campos de información, los mensajes de respuesta esperada y la interacción con capas inferiores. Las aplicaciones a tiempo real para redes pequeñas se debe tener en cuenta siempre la infraestructura. Voz sobre IP se implementa todavía en organizaciones que usan teléfonos tradicionales. Ya casi todos están migrando a telefonía IP. Como sabemos, esto es una conversión de voz hacia IP. También hay protocolos de video a tiempo real que pueden transportar video y voz de una manera mucho más eficiente. En escalamiento de redes pequeñas se debe tener en cuenta que para crecer es necesario la documentación, tanto de la topología física como lógica, el inventario de los dispositivos
el presupuesto y el análisis de tráfico que se debe registrar de aplicaciones, servicios en este punto. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra un software como el Wireshark sobre el tráfico de la red para análisis. Los administradores de red también pueden obtener, como llamamos, instantáneas o snapshot para que puedan los empleados tener una mayor eficiencia en cuanto a los servicios. Entonces, es una forma de contribuir con el tema de la seguridad y disponibilidad de nuestras redes. Pero las redes también tienen amenazas. ¿Y cuáles son? Aquí están clasificadas en, por ejemplo, el robo de la información, pérdida, manipulación de datos, robo de identidad e interrupción de los servicios. Vamos a ver aquí algunas amenazas de seguridad física que tenemos una clasificación también interesante. Por ejemplo, amenazas de hardware, daños físicos a equipos como dispositivos de red como routers, switches y servidores. Amenazas ambientales, a veces se puede controlar, a veces no, va a depender de los recursos que se tengan. Amenazas eléctricas, por ejemplo, los voltajes, las amenazas de mantenimiento, el uso deficiente de componentes eléctricos, por ejemplo, las descargas electrostáticas o temperaturas que también se puede dar en algunos lugares como, por ejemplo, en provincia, donde las temperaturas o la presión puede ir mucho más alta, ¿no? Por ejemplo, a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Estas vulnerabilidades podemos definirlas como tecnológicas, de configuración y políticas de seguridad. Tecnológicas puede ser un equipo, un sistema operativo que tiene ya cierta vulnerabilidad. Debilidades de configuración, por ejemplo, tener un equipo que use eh, digamos, el password de origen. Debilidades políticas de seguridad, por ejemplo, el uso de FTP. Si por política se sabe que hay posibles intrusos en este servicio, entonces por política de seguridad se debería bloquear o no permitir el acceso o el uso de FTP. También se tiene ataques en la red desde los virus, desde los caballos de Troya y los gusanos. Los ataques de reconocimiento, como tenemos acá, consultas a través de internet, barridos de PIN, escaneos de puertos. De esa manera ellos pueden saber qué puertos están abiertos y por ahí nos pueden atacar. Y también programas detectores de paquetes. En cuanto a los ataques de acceso, vamos a ver que se puede usar la fuerza bruta, caballo de Troya y todos estos. Por ejemplo, un administrador que está autorizado para realizar una tarea puede sufrir la redirección de sus puertos, de modo que no le esté respondiendo el puerto indicado, sino ya desde un atacante. Este es un ataque por denegación de servicios, donde se bloquea a que un usuario utilice la red a la que normalmente, o un servicio al que normalmente estaría acostumbrado. Ese sería de hoy. Una forma de mitigar estos ataques o disminuir es tener siempre al día las versiones más recientes de software, de antivirus y también los parches de seguridad actualizados, por ejemplo, en el caso de los sistemas operativos. La autenticación, la autorización y la contabilidad que vienen a ser una forma de mitigar también los ataques. Se conoce también como la AAA en inglés. Yo lo puedo comparar como el uso de una tarjeta de crédito. Ustedes saben que una tarjeta de crédito, para utilizarla tengo que tener una autenticación, tengo que tener un usuario y una contraseña, tengo que probar que conozco esos datos. Luego, autorización, no puedo comprar en cualquier tienda. Hay algunas tiendas seleccionadas. Contabilidad, me va a registrar todo lo que hice. Si entrego una tienda, me tiene que decir qué compré y cuánto me costó. Entonces, por eso que es una forma también de mitigar los ataques. Los equipos firewall vienen a ser controles donde se va a limitar los accesos no autorizados y se puede hacer por paquete, por aplicaciones, por URL y también inspección de paquetes de estado. Los paquetes entrantes, por ejemplo, deben ser respuestas legítimas de los hosts internos, es decir, que si ingresa una información a una PC,
esta es la misma que tiene que devolver, no tendría que ser otra PC que está por acá. La seguridad en las terminales se debe tener en cuenta por políticas de la empresa que se han registrado. Muchas veces podrían ser también un medio para vulnerar la seguridad de la red. Introducir la protección en los dispositivos es posible realizarlo utilizando algunas configuraciones. Por ejemplo, también el usuario final debería tener en cuenta en colocar contraseñas fuertes, contraseñas seguras. Este tipo de contraseñas son mucho más vulnerables, más fáciles de poder ser reveladas, mientras que estas contraseñas que incluyen mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales podrían resultar mucho más eficientes, aunque en algunos casos podrían ser olvidadas. Por lo tanto, es mejor buscar una combinación que refleje una frase y las cuales podrían ser cambiadas con otros caracteres o implementar un tipo de oración. Prácticas de seguridad básicas en los dispositivos como router es, por ejemplo, encriptar las contraseñas, seguridad a la longitud, o sea, no dejar contraseñas que sean tan cortas. Esto es bloquear ataques de fuerza bruta. Por ejemplo, si hubo un ataque, 3 ataques continuos en un minuto, se puede bloquear por 120 minutos. Bien, también podemos definir los tiempos que puede exceder y podemos visualizar con un show running toda nuestra configuración. Una herramienta importante en el tema de protección es el SSH. Para ello es necesario generar unos algoritmos de seguridad de modo que van a ser encriptados y la información va a poder bajar sin problemas, sin poder ser capturada, porque está viajando de modo encriptado. Estos son mensajes ICMP, ¿no? Que se realizan en la capa de Internet o en la capa 3 del modelo OSI. Este signo indica que un mensaje indica la recepción de un mensaje de respuesta eco ICMP, ¿no? Una respuesta. Punto. Indica que se agotó el tiempo mientras esperaba un mensaje de respuesta. Y la U, que se recibió un mensaje ICMP de destino inalcanzable. Puede que se haya perdido el enlace, etc. Esto es uso de PIN extendido, es decir, que se puede utilizar de manera individual. Hago PIN y me va a seguir pidiendo los demás, pero en realidad uno lo usa casi de manera directa. Las líneas base vienen a ser una forma de identificar podemos identificar cómo se va a ejecutar este software. Entonces la línea base viene a ser como una base original de los archivos que se puedan guardar y que posteriormente estos se pueden reponer. Incluso se pueden ver los cambios que se han realizado. La interpretación de mensaje tracer. Es posible que este router haya querido desplazarse a la 10.1.0.2. Entonces, mediante tracer, desde el host, podemos realizar ese rastreo hasta este host. Y bueno, usar todos los comandos show que nos permiten no solamente conocer lo que se tiene en la memoria actual, sino también la configuración de las interfaces, las conversiones a IP, el enrutamiento, el detalle de los protocolos y la versión. Esto es una ventana donde se detalla todo cuando le decimos show version, podemos ver todos los detalles de la imagen iOS, la cantidad de memoria, flash y los registros. Bien, acá tenemos también el comando ipconfig que ya se ha estado utilizando con anterioridad. El comando ipconfig all en este caso nos permite conocer también la MAC. Y los comandos RP hemos visto que nos permiten justamente encontrar el equivalente en IP, comando ARP. Y opciones del comando show neighbor es para descubrimiento de vecinos. Show neighbor, con este comando podemos conocer a los vecinos. El show IP interface brief viene a ser una forma de visualizar de manera resumida a nuestras interfaces. Bueno, acá tenemos también cómo reconocer o identificar a nuestros
archivos con el comando show file system y podemos ver que el que está con asterisco es el que indica nuestro sistema de archivos predeterminado. En este caso podemos ver show file systems y también se pueden hacer copias de seguridad con Teraterra y otro software, también utilizando un servidor como TFTP. El USB en un router Cisco también es una forma, pero este USB debe tener un formato de tipo FAT16. De esta manera se crean las copias de seguridad. Y aquí tenemos algunos dispositivos multifunción que se están volviendo muy comunes por el tema de costos, que incorpora un switch, un router y un punto de acceso inalámbrico. Normalmente esto se utiliza en los routers ADSL, los domésticos, y en el caso de Cisco utiliza este producto. La capacidad inalámbrica lo vemos a nivel de, por ejemplo, IEEE 811B son los alcances que puedan tener. La identificación o el SSID que tiene el nombre que distingue a otras redes. Y el canal que está dividido, por ejemplo, se puede utilizar el canal 0, el canal 6, el canal 11, de modo que los access points no tengan interferencia. Y la seguridad que se le puede aplicar es normalmente una seguridad clave web o WebA. Utiliza claves configuradas para encriptar y descifrar. Esto es bastante común, pero se entiende que el acceso protegido es el más utilizado, en el que se generan claves nuevas cada vez que se establece una conexión AP. Esta se puede decir que es la más recomendada. Y para acceder a un router es casi como acceder a un switch. Es casi lo mismo. No hay mucha diferencia. Se utiliza un cable consola. En cuanto a la conectividad, hay que tener en cuenta que esto es un modo inalámbrico. Igual va a tener su SSID, su canal de radiofrecuencia, la encriptación que se haya escogido. Y bueno, a nivel cliente se debe realizar también una configuración que sería el SSID, su parámetro de seguridad y el canal al que va a ir conectado. Entonces, con esto hacemos una breve reseña de lo que es el capítulo 11 del CCNA1, es una red. Entonces, tenemos en cuenta el diseño de una red que incorpora, un buen diseño de red va a incorporar confiabilidad, escalabilidad y disponibilidad. Se deben proteger las redes de ¿qué? De los ataques, de los virus, de los gusanos y de ataques de hackers y crackers. Es necesario documentar toda la red. Se debe promover siempre las pruebas de conectividad de extremo a extremo en nuestros equipos. Se debe utilizar comandos IO para controlar la información y también realizar copias de seguridad o backups. En las redes domésticas y pequeñas se suele utilizar routers integrados, por lo tanto, estos requieren también un nivel de seguridad importante. Muy bien, esto ha sido todo en este tema de es una red del CCNA1 de Cisco.